Nos acompaña en el estudio y para nosotros nos pone muy contentos el poder recibirla porque no siempre viaja a la capital y hoy día aprovechó de hacerse un espacio en nuestra agenda la alcaldesa de Curanilahue, doña Alejandra Burgos, que está con nosotros. Alcaldesa, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Bienvenida. Espero que está siendo provechosa esta visita primero que todo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Agradecida de la invitación una vez más a La Voz. No había estado en el estudio de este programa, pero online. del programa, pero había estado anteriormente en algunas otras actividades acá, así es que muy feliz siempre de poder acompañarles aquí en este tremendo canal, para nosotros un aliado. Muy bien, por supuesto que sí, y nosotros lo sentimos de la misma manera. Ya vamos a entrar en temas más de peso, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la situación judicial del movimiento de resistencia mapuche Lafkenche, lo que pasó con los carabineros ahí, pero cuéntame cómo está Curanilahue, cuál es el panorama, la foto de la ciudad que nos trae hoy día a Santiago. Bueno, Curanilahue, como ustedes ya saben, es un pueblo pequeño de cerca de 33.000 habitantes, al sur del Biobío. En esa región siempre lo confunden, yo por eso siempre lo aclaro. Nosotros no somos de la Araucanía, somos de la región del Biobío, Sí. de la provincia de Arauco, que está dentro de la región del Biobío, aledaña a la región de la Araucanía, y por supuesto compartimos esta categorización de macrozona. Están Y como a eso, 300 kilómetros de Temuco más o menos, ¿no? sí, claro, está a un poquito más de 80 de Concepción, por la costa hacia el sur. Entonces, yo siempre hago esta aclaración porque a veces se confunde por el hecho de estar en la macrozona, y es una zona bastante limítrofe en términos de todo el conflicto que se ha generado entre el Estado y los pueblos originarios, y actualmente ya, cierto, con esta claridad que tenemos respecto de que toda la situación que estaba sucediendo allá no necesariamente coincidía con una reivindicación de los pueblos originarios, sino que habían hartas otras cosas, hartos otros factores que influían en cómo se estaba desarrollando todo este tema criminal. Curanilahue hoy día está tranquilo, diría yo, después de haber pasado harto tiempo con harto temor. Curanilahue está mucho más tranquilo, se han hecho una serie de acciones que han permitido llevar un poco más de tranquilidad a la ciudadanía, y también quizás este mismo hecho de ir dilucidando lo que realmente sucede y no lo que pareciera que sucede, ha significado que de a poco también la ciudadanía empieza a retomar lo que había previamente a cuando empezaron a ser más duros los golpes. Es verdad. Mucho más duros. Ahora bien, todo lo que ha pasado ahora con la resistencia mapuche de Lafkenche, lo que hemos sabido de que en la cúpula que desarma la acción policial, en esta investigación judicial, lo que menos había eran mapuche, carabineros, civiles. ¿Les sorprendió un poco todo esto? Chuta, yo tengo que decir que no me sorprendió tanto. Era algo que para nosotros era casi un secreto a voces. Nosotros algo intuíamos por las características de los ataques. Además, dentro de las mismas conversaciones que se dan entre las personas que son afectadas, llamaba la atención muchas veces de que no se veían signos reales de que fuese una reivindicación, sino más bien un intento claro por amedrentar a las personas, por atemorizarlas, por causar pánico y terror dentro de la gente que vive en el territorio. Y además la dificultad, ¿cierto?, de conectar lo que sucedía y estos actos reivindicativos donde aparecían lienzos y panfletos reivindicando la acción por esta agrupación, pero que sin embargo en el territorio, por ejemplo en Curanilahue, nosotros no tenemos comunidades mapuches rurales. Entonces era muy extraña la situación, además atacaban de manera muy estratégica ciertos lugares en mismo Curanilahue que generaban muchas dudas. Y respecto de la participación de estos carabineros, uno que estaba en ejercicio y otro en retiro, pero prestando cierto servicio a carabineros, bueno, no hace más que dolernos, porque por supuesto la ciudadanía espera que las instituciones las cuiden, que estemos a disposición de la gente. Y venía siendo muy recurrente el hecho de que aparecían ciertos detalles que podían hacer prever que
esto era así. Así es que no nos toma tan por sorpresa, sí, evidentemente viene a ratificar que esto es un problema mucho más profundo y que no se trata solo de un tema político, también hay organización criminal detrás y que tiene que ver con una de las mayores riquezas que tiene el territorio de la provincia de Arauco, que es la tierra y qué tanto la tierra produce. Yo solamente como dato, esto también lo he mencionado antes, pero como dato, Curanilahue tiene casi 100.000 hectáreas de extensión. De esas 100.000 hectáreas, 65% es de propiedad forestal Arauco, un 25% de forestal CMPC, o sea, las dos grandes forestales del país, y el resto son propietarios muy pequeños privados, y la parte urbana apenas ocupa un 0,5% del territorio. Entonces, evidentemente que en un lugar donde está tan masificada una industria, que además es muy agresiva con la tierra, muy agresiva con la gente también, en el sentido de los desplazamientos que se producen, evidentemente tenía que haber algo. Y hoy día se comprueba esto y yo espero que continúe la investigación y que no solo se pueda descubrir lo que se ha descubierto hasta ahora, sino también vinculaciones que pueden existir con otros entes, tanto públicos como privados. Yo solamente también como detalle de la causa, existen todavía poblaciones que fueron desplazadas forzosamente durante el golpe, después del golpe, y que siguen siendo perseguidas. Entonces, en ese sentido, para nosotros implica este tipo de acciones de parte del Ministerio Público, de parte del Ministerio del Interior, que estuvo muy involucrado a través de la Policía de Investigaciones, significan poder tener al menos la esperanza de que las cosas podrían ordenarse en el futuro. Hassan. Perdón por volver a insistir en el tema. Hablas de un secreto a voces, ¿no? En la Sí, zona claro. de la participación, por ejemplo, de carabineros en este grupo. Pero ocurrió una cosa curiosa en términos de la investigación judicial, porque una vez que salió a la luz pública la participación de estos carabineros, empezó un manto de secretismo, ¿no? La misma diputada huidiche mapuche Emiliano Yao ha denunciado el secretismo en esta investigación, que es algo inusual, porque cuando hay otras investigaciones como las que han hecho contra Héctor Yaitul, se hace con la Mucha luz parafernalia. pública, exactamente. Entonces quería preguntar si se sabe más de cómo está llevándose a cabo la investigación sobre estos carabineros involucrados. Desde la zona hay repercusiones, sobre todo porque tengo entendido que la misma organización de la resistencia mapuche lafkenche dice que ellos no tienen ningún vínculo con las personas que cayeron presos. Que es curioso, ¿no? Porque al final normalmente reivindican a sus mártires o a sus presos políticos. En este caso dicen no tenemos nada que ver. Sí, bueno, es que yo creo que la investigación, aparte de ser muy larga y muy compleja por las personas a las que involucra, ¿cierto? Recordemos que esto partió hace harto tiempo. Hace más de un año nosotros hemos venido viendo cómo han ido involucrándose distintos delincuentes, y estos carabineros que fueron encontrados involucrados también terminan siendo delincuentes, y no podemos decirlo de otra manera. No es la institución, evidentemente, pero hay personas que estaban involucradas, y efectivamente es difícil investigar un área que tiene imbrincadas temas de tráfico de madera, tráfico de drogas, robo de vehículos y una serie de otros tráficos de influencia. Entonces, yo lo que espero, más bien, porque no podría decir en qué está la investigación, yo no manejo esos antecedentes, lo que manejo es lo que maneja todo el público, pero sí yo espero que cuando se continúe esta investigación no se quede solo en los titulares y lo que ha salido en la prensa y ha trascendido de estas dos personas, porque yo estoy también segura, así como lo estábamos previamente a que saliera esta información, de que seguramente se van a encontrar más personas involucradas y de distintas instituciones. Entonces, en ese sentido, solo decir que creo que es importante
que el Ministerio Público permanezca en la zona haciendo las investigaciones. Yo te digo que la dotación de policía de investigaciones que existe en la provincia de Arauco es mínima. Siempre conversamos esto cuando tenemos nuestras reuniones de Consejo de Seguridad Pública y señalamos la dificultad que existe cuando hay, por ejemplo, 2 efectivos investigando un hecho tan grave como el que estamos viendo. La CIP de Carabineros, cuya persona, una de las que encontraron, ¿cierto?, era parte de esto, tiene muy poquitos efectivos, y la provincia de Arauco, si bien tiene pocos habitantes, no son más de 145.000, tiene una extensión gigantesca. Por lo tanto, no puedes pensar que con 2 investigadores vas a llegar a muchos resultados. Entonces, yo acá creo que es importante dejar que continúe esta investigación y ojalá las instituciones que están involucradas y las que podrían empezar a involucrarse a partir de estas investigaciones entreguen todos los antecedentes que se requieren. Porque de lo contrario esto va a quedar nuevamente igual como pasó en algunos periodos anteriores en los que llegaba hasta ahí. Se encuentran estas 2 personas que son como seguramente la parte del hilo más delgada y después todos los otros que son peces más gordos van quedando sin ser descubiertos. Eso es lo que podría decirte. Yo no manejo información Pero directa de la usted como investigación. alcaldesa tiene relación con los carabineros de la zona, o sea, hay Por un... supuesto. Claro, un- lo donde conocen. Por usted ha eso recibido digo- amenazas precisamente de otro grupo y Por que hay eso una digo, responsabilidad sí, de seguridad. claro, por eso digo que es importante llegar al fondo, porque con la institución de Carabineros, de hecho ayer nomás estábamos haciendo una entrega de algunas herramientas que nosotros hemos puesto a disposición de Carabineros para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Creemos que es una institución que bien llevada, por supuesto que es de tremenda ayuda para la ciudadanía y una sensación de seguridad más allá de lo que puede dar solo un municipio. Este trabajo lo tenemos que hacer entre todos y en conjunto con la ciudadanía. Y por lo tanto yo diría que desde principios de este año la relación ha sido bastante buena. No podría decir lo mismo anteriormente. Ustedes me entrevistaron precisamente por un hecho en el que nosotros denunciamos, ¿cierto?, que habían vecinos que estaban siendo perseguidos, en este caso por funcionarios de Forestal Arauco. Cuando yo llegué al lugar, ¿cierto?, fui atacada y cuando hicimos la denuncia, al final me terminaron empadronando a mí los carabineros y no a las personas que estaban haciendo estos hechos de violencia, que estaban generando un temor injustificado en las personas que estaban en el lugar. Sin embargo, posterior a eso, yo puedo dar fe de que ha habido una relación institucional mucho más firme, mucho más estable, donde ese tipo de cosas no han vuelto a suceder. Pero vuelvo a reiterar, no estamos cuestionando la institución, estamos cuestionando a personas dentro de esa institución que ocupan sus cargos para entregar información estratégica y valiosa a grupos organizados del crimen y además están pudiendo incidir en algunas decisiones que se toman de dónde se pone o no se pone la vigilancia. Y es ahí donde nosotros ponemos el foco. No en la institución propiamente tal, sino en cómo esos controles que deben haber al interior de la institución se rigidizan y se pueden establecer de manera más permanente. Nosotros habíamos levantado alertas en algún momento de que nos parecía extraño, por ejemplo, que nosotros mismos como municipio entregábamos antecedentes y después esos antecedentes no llegaban al Ministerio Público. Fotografías, videos Es todo muy raro eso. de hechos de violencia grave en sectores rurales que nunca llegaron al Ministerio Público. Entonces, lo que tenemos que buscar, y creo yo como Estado, yo soy parte del Estado en este momento por ser una autoridad de la República, ¿cierto? Tenemos que buscar que este tipo de investigaciones no queden solo en el titular y en el buscar la responsabilidad de estas 2 personas, porque es seguro que estas 2 personas están en una red mucho mayor. Si es la identidad territorial lafkenche o es otra organización, creo que es importante. Que pudiera ser paralela también es posible.
porque no se han realizado las investigaciones en profundidad para determinar cuál es el alcance que tienen este tipo de organizaciones. Hay organizaciones que son tremendamente fructíferas para la comunidad, que tienen un componente identitario mapuche muy fuerte. Nosotros somos parte del territorio labquenche y podemos dar fe de que existen organizaciones que buscan de otra manera llegar a su reivindicación. Sin embargo, tampoco podemos negar que existen otras en las que se usa la violencia y el terror para poder conseguir sus objetivos. Una cosa que ocurre con la lógica de lucha armada, que tiene su espacio en la filosofía, en la jurisprudencia, ¿no? En el tema netamente de derecho, se puede justificar cuando estamos hablando de una dictadura, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay otra opción porque no hay elecciones, entonces la gente se pone a luchar de manera militar contra una dictadura. Pero es distinto eso que una situación de democracia. Entonces lo que dicen muchas veces los grupos armados de reivindicación indígena es que la democracia de Chile excluye a ellos y por ende no tienen otra opción. Ahora, más allá de que eso es un argumento bien cuestionable, hay un riesgo para incluso los mismos luchadores de esa lógica, que sabemos de la historia de la FARC, de la historia de la IRA en Irlanda del Norte, para financiar una lucha armada, muchas veces tienden a entrar en la delincuencia común, incluyendo el narcotráfico, ¿no? Eso se vio en la FARC, se vio con la IRA también, porque no tienen otra forma de financiarse, empiezan a cometer delincuencia común. Y la otra cosa es la infiltración de servicios de inteligencia del mismo Estado. Y eso lo vimos también con la IRA, o sea, lo vimos con la FARC también, que habían espías infiltrados, personas trabajando para el Estado, que en realidad estaban cometiendo las atrocidades más terribles y de la delincuencia común, que eran parte de eso. Entonces, la lógica de lucha armada es una lógica en que entra la criminalidad y la colaboración del Estado. Eso es una cuestión que sabemos por la historia. ¿Ve en Curanilahue hoy día elementos de ese tipo? No son tan visibles. Si es que existen, no son cuestiones que uno pueda palpar en la cotidianidad. Pero no olvidemos que la provincia de Arauco, la macrozona en general, está bajo un estado de excepción hace más de 2 años. Ese estado de excepción no ha terminado. Nosotros seguimos bajo estado de excepción, lo que implica entonces que el Estado tiene otra fórmula para hacerse presente en el territorio, ¿cierto? El estado de excepción implica que tenemos un jefe de zona, por ejemplo, al que hay que pedirle permiso incluso para hacer un desfile. Y algo que es bien complejo de entender, se ha ido suavizando desde el principio cuando nosotros... Por desgaste tal vez, por todo el tiempo que lleva, ¿cierto? Sí, claro. Y además porque las mismas personas ya no logran comprender qué significa esto de estar en un estado de excepción permanente, que implica entonces que esa democracia que vive todo Chile no se vive igual en ese territorio. Es un asunto bien profundo, diría yo, y que hay que analizar con bastante detención, porque si bien ha permitido poder devolver algo de paz al territorio, en el sentido de que las acciones son mucho más fuertes, ¿cierto? Y ha podido haber mucho más orden, no podemos tampoco hacer vista gorda de la presencia, ¿cierto?, en las calles de Fuerzas Armadas, cosa que no sucede en el resto del país. Entonces yo espero que también este debate se dé en profundidad, porque de lo contrario va a ser difícil poder encontrar esas señales que tú me preguntas respecto de este tema. O sea, es difícil saber a ciencia cierta si es que están pasando otras cosas con una situación que no es la que debería existir. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a reiterar la necesidad de que la situación de la macrozona no puede ser vista solo en términos de la seguridad o la inseguridad, sino los profundos problemas sociales que se están suscitando a partir de estas decisiones que se toman. Nosotros vivimos en una zona que está denominada como zona de rezago, por la dificultad que tenemos de desarrollarnos normalmente, porque a pesar de ser
tremendamente ricos en patrimonio natural y de otros tipos también, terminamos siendo una zona de sacrificio. Yo lo he dicho muchas veces y sé que me cuestionan bastante por eso, pero de allá salen parte importante de los recursos del país, parte importante del Producto Interno Bruto, y sin embargo nosotros no recibimos de vuelta ninguna regalía por eso. Todo lo contrario. O sea, el día de mañana, de hecho, yo ando acá en Santiago por varias cosas, pero una de esas es firmar una donación que va a hacer Forestal Arauco al municipio de Curanilahue, cuestión que hasta antes de mi periodo de gobierno se vendía esa tierra. O sea, menos de 1 hectárea en un pueblo pequeño, estamos hablando, guardemos las proporciones, no es Santiago, es un pueblo pequeño, menos de 1 hectárea se vendían 120 millones, 80 millones para hacer obras públicas, un CESFAM, un estadio, cosas públicas, y Forestal las vendía. Hoy día nosotros hemos tomado la decisión, ¿cierto?, de que la relación con la empresa no puede ser de ese tipo. Nosotros no somos un cliente más, somos parte de este territorio, y por lo tanto lo mínimo que esperamos es de un territorio que ellos explotan y todos los días, además con una imposibilidad, y en este caso nosotros aquí acusamos al Estado de una falta de servicio, en el sentido de que hay un impuesto que la empresa debiera pagar permanentemente después de la segunda cosecha, de acuerdo a lo que establece el decreto 701, que debiera estar pagando permanentemente, y nosotros no seríamos ni siquiera, tendríamos la necesidad del fondo común municipal tan mentado en estos últimos días. Porque la Forestal tendría que pagar impuestos en el territorio por sus cosechas. Pero como eso lo tiene que definir entre el Servicio de Impuestos Internos y CONAF, ninguno de los dos toma la atribución y finalmente no se pagan esos impuestos. Nosotros hemos tomado la postura de que al menos tenemos que recuperar lo que sí consideramos que es nuestro, como por ejemplo terrenos que son históricamente públicos, un balneario municipal, calles, canchas de fútbol, parques de acceso, y una de esas es las materias que vengo a tratar el día de mañana, y nosotros estamos en ese sentido en la línea de poder recuperar territorio más que conseguir que nos regalen la construcción de alguna cosa, porque finalmente eso se descuenta de los impuestos. Es verdad. Así que, hemos hablado de temas muy sensibles. Yo valoro mucho el acuerdo que han llegado con Forestal Arauco. Ojalá que también esto le traiga beneficio a la ciudad. Estamos entrando en primavera y me gustaría saber si se están tomando algunas medidas también para evitar los incendios forestales. Ya vamos a entrar en ese periodo y estamos preocupados por todo lo que hemos vivido en el último tiempo. Sabemos de que van a haber también olas de calor muy importantes. Encima, los problemas que provoca el hecho de forestar con árboles que no son nativos y que facilitan muchas veces el avance del fuego. No sé cómo están analizando eso ustedes. ¿te cuento algo? Ya. Mira, antes de que nosotros llegáramos, Curanilahue todos los años se inundaba. Todos los años. Y si no se inundaba toda la ciudad o la mitad de la ciudad, al menos habían 3 o 4 puntos que sí o sí estaban bajo el agua durante las lluvias más importantes. Desde que nosotros llegamos y empezamos un plan súper caro, pero además muy ambicioso, de evitar que esas cosas sucedieran. Y lo mismo hicimos con los incendios. Entonces el año pasado, siendo nosotros la comuna junto a Arauco, que se quemó una buena parte, que tenían los índices de alerta más altos de todo el territorio, tuvimos la más baja afectación. No porque no tuviésemos incendios, tuvimos uno de las mayores cantidades de incendios, pero se abordaban rápidamente. Y esto fue gracias al trabajo con la comunidad. No es posible abordar cuando tienes el 90% del territorio con árboles, con material combustible, no es posible eliminar el riesgo, no se puede. Pero sí tú puedes evitar que se propague con más rapidez y con más facilidad. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con las comunidades, especialmente las que están aledañas a Curanilahue, porque teníamos el temor de que pasara lo que pasó en Santa Olga. Si ustedes visitaran Curanilahue, se darían cuenta que está peor que Santa Olga. O sea, nosotros estamos rodeados por todas partes por plantaciones de monocultivos forestal. Entonces, ahí la colaboración era de estas poblaciones que son tan cuestionadas, que son las poblaciones que están en toma. Ellos hacían rondas durante la noche para verificar que todo estuviese bien, avisaban o ellos mismos abordaban la emergencia en los primeros 5 minutos, cuestión que hizo que, a pesar de tener más de 140 focos de incendio,
tuvimos una de las más bajas afectaciones a nivel nacional por incendio. Y este año estamos en la misma línea, trabajando con las comunidades, trabajando en los sectores rurales para que nos preparemos en caso de que existan los incendios. No los podemos eliminar, eso es imposible porque el riesgo existe. Es como tratar de eliminar el riesgo de un terremoto. No se puede. Sí. Pero sí podemos reducir el riesgo y reducir la afectación. Y esperamos que nos resulte. Ahora, eso es caro. Y el Estado hoy día no asume ese costo, ¿no? Nosotros hemos, por todos lados, intentado de explicar que invertir en la reducción de los riesgos asociados a este tipo de desastres, las inundaciones en invierno, y nos ha costado mucho poder hacer entender a las autoridades que para evitar que sucedan las cosas que pasaron el año pasado, hay que prepararse antes y hay que gastar recursos. Ahora, pídele una también Lita es Arauco, cierto, hoy día que se va a reunir con ellos y también pueden también colaborar es ahí. a eso voy, a eso Lo iba. mínimo que pueden hacer. También es cierto que siendo los propietarios mayoritarios del territorio una empresa privada que de allí obtiene prácticamente toda su producción del territorio, lo mínimo que nosotros esperaríamos que ellos también estén trabajando. Efectivamente ellos realizan actividades de prevención y todo eso, pero falta mucho por hacer. Falta, por ejemplo, el poder resguardar los acuíferos, cuestión que hoy día, si tú los visitas, te puedes dar cuenta que hay plantaciones hasta adentro de los cauces, de los ríos. Y eso evidentemente va secando las napas y va haciendo que se genere este caldo de cultivo, ¿cierto?, para tener nuevamente un gran incendio. Y nosotros tenemos temor porque como se quemó casi toda la región, vamos quedando nosotros, estamos como en una Sí, isla. sí, sí. Estuvimos con la alcaldesa Santa Olga, que nos vino a visitar, conocimos ese drama, y esperemos de que ahora no ocurra lo mismo este verano, para todo en realidad, porque esto es un ecosistema. Lo que pasa en Santa Olga igual lo afecta a ustedes. Sí, por supuesto. Y la idea es que las políticas exitosas que ustedes han ejecutado también se puedan replicar en otros lados, alcaldesa, así que le agradecemos mucho esta visita. Y cuéntanos para la gente de Curanilahue que nos está viendo, la agenda de la tarde suya. Bueno, en la tarde tengo un compromiso bastante que me tiene muy ilusionada. Me invitaron a participar de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, así que de aquí me voy al Paraíso y de ahí vuelvo a lo de la firma con Forestal Arauco. Para poder conversar acerca de la gestión de residuos sólidos domiciliarios y en este caso de los orgánicos. Hay un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo que nosotros encontramos que es una muy buena iniciativa, sin embargo, tiene varios puntos que no considera la realidad de los territorios. Chile en este momento tiene una situación crítica respecto de dónde dispone sus residuos, con muy baja tecnologización de cómo se realiza la gestión de residuos y nos parece que si esta ley se va a impulsar, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es poder entregar los antecedentes que tenemos. Yo en particular soy presidenta de una asociación que administra un relleno sanitario y puedo decir con conocimiento de causa que se requiere una inversión mucho mayor y no solo de parte del Estado, sino también involucrar a los privados pequeños. Esto podría significar revitalizar la economía del territorio, que está muy mal, y podría también significar que en el futuro no tengamos los problemas que actualmente tenemos con los residuos domiciliarios. Es verdad. Alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, muchas gracias por estar acá. Le traspaso una pregunta a la comunidad breve. Sus aros, ¿le gustaron mucho a la gente? ¿De dónde Sí, yo son? también ¿Dónde los estaba compró? mirando. A ver, Es más frívola esta pregunta, pero Hermoso. interesante, muy lindo. No, el look, Sí. por favor. No, yo quiero contarles que estos aros son de una emprendedora de Curanilahue, se llama Lenke Yen. Estos aros y esta cadenita que tengo acá son de carbón. Carbón era la materia prima que se producía en Curanilahue hasta hace algunas décadas atrás, y después de haber terminado todo nuestra producción, hoy día, cierto, nos encontramos nuevamente en este gran dilema que es que no tenemos muchas actividades económicas. Estos son de carbón, del carbón que se saca del fondo de la tierra de Curanilahue y son de una emprendedora de ¿Tiene Curanilahue. Instagram o no? ¿No Sí, tendrá mano? Lenke Yen. Lenke Yen. Lenke Yen. Lo vamos Voy a buscar buscar, entonces. no, que Yo se los están voy a comentar ahí en maravillosos. los comentarios. Yo que estoy acá Claro. al lado puedo decir que son Sí. increíbles. Son hermosos, ¿cierto? Sí, Y de carbón además que hermosísimos.
que tiene tanto sentido para el territorio de la provincia de Y Arauco. apoyar también a mujeres emprendedoras de la zona. Una tremenda mujer que tiene una hija maravillosa que toca el violín, es de este porte. De este porte. Y es talentosísima, así que para la Mati hay un saludito, que Muy siempre bien. me va a ver. Felicitaciones. Fue alcaldesita por un día. ¿También? Sí, mira, Maravilloso. esa historia para... Seguir empoderando mujeres en la zona. entonces. Muy bien, alcaldesa, que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Buen viaje. Y antes de... Ahí está, Lenkeyen, lo encontramos. Lenkeyen Joya en Miren, Instagram ven. para que la gente lo siga. Qué bueno. Ahí están Oye, todos. cosas muy bonitas. Yo muy quiero, bonitas. yo quiero. Apoyamos acá a todos los emprendedores. Gracias, alcaldesa. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.